Bueno, buenos días a todos. Siguiendo la dinámica de esta mesa, la idea es que quienes nos acompañan puedan hablar alrededor de unos 20-25 minutos y que dejen espacio después para las preguntas, que creo que es parte de lo rico que tiene esta mesa. Yo solamente quería agregar algunas cuestiones muy menores a lo que acaba de decir Ofelia en la presentación, y es que Laura viene de escribir hace unos años un libro que se llama Esperando las Maras, que creo que en aquel momento, en 2009, cuando lo escribió, parecía algo como de anticipo, algo extraño para la Argentina, que es este fenómeno centroamericano, latinoamericano que pudiera meterse en la Argentina, y hoy lo tenemos. Entonces me parece que la riqueza de Laura seguramente va a estar en este análisis que está haciendo sobre la inserción de este fenómeno latinoamericano y centroamericano en el conurbano bonaerense, en la provincia de Santa Fe, y cómo ella por ahí en algún momento describe y dice que no es posible controlar ni erradicar el narcotráfico, sino que hay que trabajar para contenerlo de alguna manera, y cómo es esto de convivir con el narcotráfico y las pandillas y los narcos, ¿no? Y en el caso de Sergio Bernstein, también, en este caso, acaba de presentar un libro que escribió junto a Eugenio Bursaco, que está aquí presente, El Poder Narco, y donde, bueno, creo que el libro es muy rico, pero hay un comentario o alguna frase que está dando vuelta en esa presentación del libro respecto al tema de percepciones, porque tiene que ver con el tema de opinión pública, que es la mesa que nos convoca, o que los convoca a los expositores, y es esto que cerca del 61% de los argentinos cree que dentro de 5 años nuestro país estará en una situación similar a Colombia, México y Brasil, y que existe como una percepción de que el fenómeno acelera de una manera mucho más violenta y rápida de lo que el Estado es capaz de responder. Así que supongo yo que estas dos exposiciones van a ser ricas y muy complementarias en lo que está padeciendo la Argentina. Laura, tu turno. Bueno, gracias ante todo por todos los que están acá. Buenos días. Es un placer estar con Sergio. Su libro, el libro de Eugenio, realmente es apasionante, sobre todo para la gente que estamos estudiando desde hace mucho tiempo y sobre todo investigando lo que tiene que ver con las distintas vertientes del crimen organizado que están operando en Argentina. Lo que parecía increíble que el fenómeno de las maras llegara a Argentina. Cuando publico el libro Esperando las Maras, Estado Embrionario en Argentina, verdaderamente estábamos en un periodo donde el tema eran pandillas avanzadas que necesitaban de un respaldo, de una estructura vinculada con la policía, con los carteles de la droga, y lamentablemente ese estadio fue superado y hoy Argentina es un país atravesado por el narcotráfico, con la primera célula de la Mara Salvatrucha instalada en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y con la creación asombrosa de maras locales en el partido de San Martín, fundamentalmente en lo que es Villa Corea y Villa La Rana. Básicamente, bueno, el fenómeno de las maras obviamente surge en los años 60 en Centroamérica. Honduras, Guatemala y El Salvador se instalan como el triángulo norte de ese fenómeno, y paulatinamente nosotros lo vamos importando hacia nuestro país con la connivencia del poder político y de lo que es la policía, atravesada en un 80% por una gran cuota de corrupción que ha decidido dejar de lado lo que es la prevención. Yo entiendo la prevención como seguridad, y en Argentina lo que no hay justamente es seguridad, razón por la cual se ha generado un espacio lo suficientemente propicio para que confluyan estas diferentes vertientes, para que ingresen las distintas células de los carteles de América a la Argentina. Nosotros tenemos en el norte una gran... En realidad yo digo que el país está dividido en un norte que adoctrina, en un centro que está básicamente liberado en lo que es la acción de los carteles, de las células de los carteles, de las bandas locales, y un sur del país donde se lava muy bien todos los activos que provienen del narcotráfico. Nosotros ya superamos la primera etapa, que es la penetración y la formación local de bandas narcos. Superamos también la segunda etapa, que tiene que ver con la venta de sustancias, y ya estamos en la tercera etapa, que es la reinversión de esa venta de sustancias en todo lo que tiene que ver con la industria hotelera, inmobiliaria, en el juego y demás cuestiones que también antes los expositores hablaron.
Nosotros pasamos también por distintas etapas. En los años 80, Argentina hablaba de un delito vinculado a la toma de rohypnol con alcohol. En los años 90, con la convertibilidad, el acceso a las sustancias se vuelve mucho más fácil y Argentina comienza a ser ya un país de consumo con un testeo del mercado. En el año 2000 ya aparece una apertura al mercado narco internacional y nos comenzamos a perfilar con una línea mexicana. Nosotros, si bien no somos México, no somos Colombia, no somos Brasil, seguimos la línea mexicana porque tenemos células de carteles, tenemos bandas narcos locales y tenemos maras. Por eso creo que también en el tema del libro del poder del narco, es muy clara la opinión pública. Nosotros, con 20 años de diferencia, y eso es algo que manifiestan mucho los embajadores en Argentina de Centroamérica, seguimos un proceso acelerado en lo que es narcocriminalidad. Nosotros, este gobierno compara mucho si el delito bajó o aumentó con respecto al 2001. Y nosotros con respecto al 2001 no podemos hacer ningún tipo de balance ni ningún tipo de comparación, porque lo cierto es que del 2001 a 2014 el delito experimentó una mutación y esa mutación es hacia el crimen organizado. Tanto es así que esa mutación al crimen organizado necesitó de una omisión connivente, necesitó de una policía connivente que también reclutara menores, de una marginalidad y por sobre todas las cosas de la ignorancia. Son 4 claves que generan este espacio propicio para que la provincia de Buenos Aires y Rosario encabecen lo que es el PBI de la narcoinseguridad en Argentina, seguida por Córdoba, después le sigue Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. De hecho, nosotros, si bien todo nuestro país está atravesado obviamente por el narcotráfico, nosotros tenemos células del cartel de los Zetas que están operando en Salta y en Jujuy, también en Misiones, pero también están operando en Santa Fe y en Córdoba. Y es la célula de los Zetas que opera en Córdoba la que le da también a la banda de los monos un aval muy importante en lo que tiene que ver con la estructura económica y la utilización de armas. Yo sostengo que los monos es la banda de Rosario que se perfila como lo que podría llegar a ser el primer cartel en Argentina, que todavía, si bien no lo es porque no trascendió el nivel internacional, digamos, no tiene ninguna célula, ninguna clica plantada en un país de la región o en Europa posiblemente, pero bueno, es los que mejores supieron importar junto con otras bandas de Santa Fe lo que es la metodología de los grandes carteles de México con el tema de las narcopalomas, los narcotúneles, la disputa territorial que se ha ganado en Santa Fe, que es una gran diferencia que tiene con la provincia de Buenos Aires. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires no hay disputa territorial porque el territorio está dominado básicamente por lo que es la mala policía bonaerense, con la cual tiene que luchar la buena policía, que se enfrenta dentro de la fuerza con un 80% de una mala policía y con los exonerados que también actúan en connivencia con esta mala policía, gestando un espacio bastante, digamos, propicio para todos los menores que son emergentes de la pobreza y la marginalidad, pero básicamente de la marginalidad, porque es la marginalidad lo que ha generado un gran cultivo de niños que no tienen, digamos, la suficiente capacidad como para, la capacidad ni los años ni nada como para decir qué hacer y qué no hacer. Y tenemos casos muy concretos. Si no trabajás para la bonaerense en la provincia de Buenos Aires, cuando los bonaerenses te atraen para así, después te matan, que es el último caso del chico Arruga, razón por la cual, bueno, tenemos un país atravesado por el narcotráfico, tenemos una ciudad de Buenos Aires donde tiene la Comuna 8 la mayor cantidad de villas y asentamientos. Tenemos células peruanas, células paraguayas, obviamente todas con una fusión local, porque también es importante decir que si bien, a ver, en esta última década no es que se forma el narcotráfico en la Argentina, pero sí estalla en la última década, también es cierto que en esta última década es donde se gesta la mayor maquinaria de marginalidad, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Rosario, y todo eso hace que las células que ya no estaban pudiendo operar en sus países de orígenes vengan a la Argentina por esa gran permeabilidad de fronteras, por esa ausencia de políticas migratorias que tenemos en Argentina y por esa falta de decisión política que hay de hacer
un plan de prevención, y no tenemos prevención, que es seguridad, porque la inseguridad se convirtió en la principal renta que tiene hoy por hoy este gobierno. Básicamente, bueno, eso no me quiero extender demasiado en el tema de las maras, pero sí es importante aclarar que nosotros como sociedad vamos a encarar al 2016, la próxima administración se va a encontrar con una confluencia de todas las vertientes del crimen organizado operando en Argentina, repito, con 20 años de diferencia que Guatemala, que El Salvador y Honduras. Nosotros ya tenemos el tema de los secuestros extorsivos, tenemos el tema increíblemente del pago de peajes para ingresar a ciertos barrios, a ciertas villas, a ciertas casas. También en el tema de los countries hay gente que ha quedado como rehén del narcotráfico, tanto en los countries como en las villas, y hoy por hoy tienen que pagar un peaje para pasar. Ocurre también una cosa muy increíble en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en Villa Corea, donde transcurre gran parte del caso Candela. Los vecinos que quedaron como rehenes del narcotráfico son tenedores voluntarios o involuntarios de droga. A veces, cuando uno habla de estos temas, parece asombroso, parece que esto es una ficción, que no puede ser cierto, parece que uno ha construido un imaginario, pero verdaderamente es cierto. Cuando uno va al campo de investigación, porque esto tal vez desde un escritorio, desde una mesa, desde el Google, puede parecer divertido, pero cuando vos te metés en el campo y vas a la villa y ves lo que está pasando y te encontrás con gente que te muestra lo que los narcos los hacen tener, o sea, son tenedores involuntarios de drogas y de armas para poder sobrevivir dentro de la villa, porque la villa está patrullada no por la policía, sino por las bandas narcos, lo cual es algo bastante complejo. Y además el aditivo que tiene la provincia de Buenos Aires es el Paco, que es una construcción netamente de la provincia de Buenos Aires, y es lo que hace que no funcionen los búnkers como funcionan en Rosario. En Rosario hay mínimas dosis de Paco, razón por la cual el adoctrinamiento de niños soldados es mucho más fácil, mucho más factible, porque son niños que hasta el momento no están quemados por el tema del Paco, entonces pueden trabajar en lo que tiene que ver con los kiosquitos, dejando una renta lo suficientemente importante. Y hay una disputa territorial que la han ganado básicamente los monos, y los planes que se han dado en Rosario cuando se balea la casa del gobernador Bonfatti, en realidad fueron paliativos, fueron planes parches, como está ocurriendo últimamente con la policía. Es una cosa, digamos, una contradicción, que a más policía haya más delitos. Si vos no depurás la policía que tenés originalmente, vos no podés avanzar sobre el tema del narcotráfico ni desplegar una lucha contra la inseguridad. Yo sostengo que en el corto plazo nosotros podemos hablar de un avance sobre el narcotráfico, contener el flagelo del narcotráfico en la Argentina, limitando la penetración internacional, limitando la formación de bandas, porque si vos utilizás la estrategia como prevención y utilizás las tácticas, que son el trabajo y la educación, vos empezás a licuar esa marginalidad, y licuando esa marginalidad vas a evitar lo que es la formación de una pandilla, y si evitás la conformación de una pandilla vas a evitar la conformación de una mara, y paulatinamente le empezás a recortar herramientas humanas a las bandas narcos que ya están asentadas, y también les empezás a recortar territorio. Pero esto no está dado en la Argentina porque, repito, la inseguridad se convirtió en una verdadera renta, y cuando están operando las células ya tan sofisticadas del crimen organizado, sobre todo lo que tiene que ver con el cartel de los Zetas, que tiene un entrenamiento. Los Zetas, recordemos que era el ejército de élite mexicano, que encuentra por fuera de la milicia mayor remuneración que dentro de la milicia, y bueno, eso es complicado porque también se reactivaron en los últimos 3 meses células que estaban dormidas, entre comillas, en lo que es el NEA, que es la célula del cartel de Sinaloa, y la célula del cartel de Tijuana está actuando en la zona de Formosa y de Chaco de manera bastante activa. Y después, bueno, tenemos todo lo que está ocurriendo en Rosario y Buenos Aires, que parecía increíble que alguna provincia pudiese
equiparar o superar a Buenos Aires en materia de narcoinseguridad. Bueno, junto con el socialismo, Rosario lo hizo, Rosario pudo, tenía una base del PJ importante, pero la gran maquinaria de marginalidad que se gestó desde el 2007 a esta parte fueron muy proclives para generar esta situación, y que hoy por hoy se denomine como un cliché que Rosario es la Chicago argentina. Tampoco es así. Nosotros tenemos un color local bastante importante del delito, pero sí es cierto que es una provincia que se está perfilando para hacer, si no hay en la próxima administración una decisión política que pueda licuar la marginalidad a través de la prevención y plantear un avance sobre el narcotráfico y una lucha contra la inseguridad, obviamente que vamos a seguir la línea mexicana de manera sostenida y vamos a hacer un México con nuestro color local, por supuesto. Gracias, Laura. Estamos dentro del tiempo de Laura y se me ocurre una pregunta antes de pasarle a Sergio, que vos hablaste del tema del vínculo de la estructura del narco con la política. ¿Qué pasa con la interfase del delito económico, digamos, en tus investigaciones? ¿Qué has podido percibir o encontrado de eso que por ahí no se ve en un procedimiento espectacular detrás de los paquetes que se encuentran, pero que es una rama muy importante y significativa? Digamos, desde el punto de vista de tu investigación o tus investigaciones, ¿qué cosas podés compartir con nosotros? Sí, en realidad nosotros estamos como decía antes, estamos ya en la tercera fase. Nosotros hicimos bueno, nosotros yo hablo como si fuera una narco, ¿no? Pero bueno, en realidad estamos en la tercera etapa donde se hace una reinversión ya de las sustancias y se ve mucho en la parte, obviamente, de lo que es el sur de la República Argentina, en grandes hoteles que están vacíos, se ve mucho en todo lo que es el juego. Hay una dinámica muy sofisticada con respecto a la reinversión de las sustancias. Hay una estrategia bastante particular, que hay que ir al casino como para darse cuenta de lo que está pasando. Yo con el tema del juego no me llevo muy bien, pero las fuentes que yo tengo me cuentan que se lava de manera sostenida y muy importante dentro del juego, y que es más difícil de percibirse que en lo que tiene que ver con la industria inmobiliaria. No se puede percibir, digamos, de manera tan acabada, porque cuando se hacen los allanamientos, el turismo aventura que suele hacer Bernie, ese show on con respecto a lo que se hace cuando se entra a las villas, que en realidad es imposible hacer un verdadero allanamiento en una villa como se hizo en Rosario o en otros lugares, por la lisa y llana razón de que ahí hay mucha gente marginal que quedó como víctima. Entonces tendrían que hacer una masacre directamente. Tenés que pasar con una topadora, matar a todos y después, bueno, cayeron quien cayeron. ¿Qué es lo que se hace? Entonces se venden las operaciones, entonces quedan como que, bueno, secuestraron armas, secuestraron droga, pero todo eso que está ahí ya fue reinvertido en otro mercado. Y ese es el gran atractivo que tiene el narcotráfico en Argentina, que no hay ningún tipo de ley, no hay control de los fideicomisos, de todas las cosas que se están armando, no hay una estructura que pueda, digamos, no que pueda, sino que quiera verdaderamente decir, bueno, sí, llegamos al tema del lavado de dinero y en Argentina se lava por las diferentes vertientes del narcotráfico que están operando en Argentina, del crimen organizado y demás. La impronta en Argentina es hacer un show de todo esto, y también hay una realidad, que también se lava dinero a través de la policía, esta creación compulsiva de policías como si fueran conejos. Es una cosa bastante particular y bastante extraña, porque en los municipios donde se ha creado más policía también se registra un mayor delito. Hay que ver qué tipo de policía se está creando. Porque ahora, si vamos a crear policías del tipo de las escuelitas Noemí, donde se recibió Giselle Rímolo como licenciada en homeópata y demás, también tenemos un problema, porque no es una policía seria. Entonces también tiene que haber una verticalidad, tiene que haber una policía única, pero también a través de la policía se lava dinero, porque ¿dónde va toda la droga que se incauta? Nadie sabe, siempre alguien se queda con un vuelto. Entonces el tema de la despenalización, que también se hablaba en la mesa anterior, en el panel anterior, es una verdadera irresponsabilidad en un contexto social como en la Argentina, donde en la última década se pasó de un tejido social quebrado a un tejido social perforado. Entonces, a través de esta administración, a través de las distintas vertientes del crimen organizado, se ha logrado lavar dinero incluso a través de la creación de nuevas policías. Sergio. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Yo quiero dividir la presentación en 3 capítulos. En la primera quiero dar un encuadre institucional, sé que en el panel anterior hablaban de esto, pero me parece crítico para entender este fenómeno y para pensar luego los aspectos más de opinión pública, porque con Eugenio argumentamos que el problema del narco se convirtió en la principal amenaza de gobernabilidad que tiene la Argentina en mucho tiempo. Seguramente en esta transición a democracia pasamos distintas coyunturas críticas, pero mirando el futuro, el narco constituye sin lugar a dudas una amenaza de enorme envergadura. Y creo que entender la dimensión institucional de la cuestión narco permite luego avanzar con una comprensión más acabada de otros aspectos que hacen a la opinión pública. En particular, en la Argentina tenemos una especie de prejuicio todavía muy fuerte respecto a la cuestión de la seguridad como política pública. Y hay como una suerte de ideologización, un legado de la época del último gobierno militar que es visto casi con una anteojera ideológica y no como uno de los principales elementos que hacen a la constitución del Estado moderno, que es el monopolio de la fuerza, un bien público fundamental que es la seguridad. Así que creo que ambos elementos están íntimamente relacionados. Y luego me voy a referir más específicamente al sondeo que incluimos en el libro para comprender precisamente cuál es el impacto que ya tiene esto en la opinión pública. Imaginen ustedes que esto lo hicimos casi hace un año, a comienzo de este año, esta encuesta para el libro, y para resumirlo, el argumento más fuerte que hacemos es que ya la demanda de la sociedad está firmemente establecida. Y la gran pregunta es ¿por qué la política no responde a esa demanda? Hay como una especie de incógnita. Yo creo que está la oportunidad dada y estos debates son fundamentales, por eso la verdad que lo felicito por proponer esta clase de temas en estos eventos públicos, porque es fundamental que la Argentina comprenda la dimensión que tiene el fenómeno, empiece a debatir estos temas y podamos acordar políticas razonables con una visión de mediano y largo plazo para poder precisamente evitar la conformación todavía más desarrollada de estas estructuras de crimen organizado. Así que tarda unas 4 o 5 horas y después. La dimensión institucional. El problema del narco resignifica y a la vez expone problemas mucho más importantes que arrastraba el sistema institucional argentino desde hace mucho tiempo. Argentina no tiene un Estado fracasado, tiene un Estado que fracasa, que son cosas distintas, ¿no? Un Estado fracasado es Haití, Afganistán, Somalia o Sudán. Es cuando las estructuras básicas de la organización estatal no existen o están extremadamente frágiles. Un Estado que fracasa es un Estado que comete errores sistemáticos, permanentes, en áreas críticas que generan problemas muy serios, algunos problemas económicos, algunos problemas sociales, como la marginalidad, pero sobre todo problemas políticos y de seguridad. Y ese es el problema que tiene Argentina. Veníamos arrastrando un problema de déficit organizacional del Estado, sobre todo a partir de la crisis de la deuda. La década del 80 fue fulminante en el debilitamiento del aparato estatal, pero evidentemente esto coincidió y se hizo más grave porque aparecieron nuevos desafíos paralelamente. O sea, el Estado que teníamos se fue debilitando y de pronto aparecen nuevos desafíos que hacen que ese debilitamiento sea todavía más grave, que es lo que ocurrió precisamente con el fenómeno del narcotráfico. Entonces fue una especie de coincidencia maldita, pero bueno, fue lo que nos pasó. Creo que todavía no tenemos dimensión del costo que ha tenido para la Argentina el debilitamiento del aparato estatal en la década del 80. Y no fue culpa de la democracia, fue culpa básicamente de un problema sistémico que fue la crisis de la deuda, que realmente fue como una especie de masazo a la estatalidad argentina. En algún momento tenemos que hacer un estudio de eso porque, como ustedes analizan el problema en general que tiene Argentina para brindar bienes públicos fundamentales como la seguridad, la justicia, educación, salud, cuidado del medio ambiente y sobre todo infraestructura, el momento en el cual se profundiza ese déficit es precisamente en la década del 80. Entonces no es la década del 90 la que hay que en todo caso criticar tanto, sino ir un poquito más atrás porque ahí fue el debilitamiento del aparato estatal. Curiosamente, en la década del 90 se dio un fortalecimiento del aparato estatal en materia de administración tributaria, todo lo contrario a lo que uno piensa, que es un gran insumo para empezar
efectivamente a luchar contra el lavado de dinero. La gran ventaja que tenemos hoy, esto es un pie de página, es que la tecnología de la información permite un control bastante exhaustivo, utilizado inteligentemente. Entonces, volviendo al punto central del debilitamiento del aparato estatal y cómo el fenómeno narco se cuela como si fuera una humedad en un cimiento que está mal, y va avanzando, 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 es difícil verlo al comienzo. Y lo que nos propusimos con Eugenio en el libro es atar los puntos que estaban como insinuándose. Hace mucho tiempo, utilizamos algunos casos que ya tienen 20 años, como para mostrar que no fue un fenómeno que irrumpe, sino que había todo un proceso gradual que no era visible. En lo personal a mí me impactó mucho esa parte de la investigación que hicimos, porque yo viví en México hace 20 años. Pasé 3 años ahí, justo en el momento del efecto tequila, y la verdad que pasaba exactamente lo mismo. Había como hechos que no estaban conectados, y la sociedad mexicana tardó mucho en advertir que precisamente se estaba conformando esa cosa tan compleja, tan difícil, y por supuesto el post-Plan Colombia hizo todo eso mucho más grave, ¿no? Entonces, el problema institucional es un problema de larga duración, no es un problema nuevo. Venimos acumulando debilidad estatal hace ya mucho tiempo y llegamos a esta coyuntura muy singular porque hoy, curiosamente, el aparato de Estado es el doble de grande de lo que era hace 30 años en términos de gasto público. Esto no es menor. Hoy Argentina gasta 40% del producto. Yo tengo que admitir que, en principio, me puede gustar o no esto, pero la pregunta es en qué gasta, porque uno podría suponer que con ese nivel de gasto público, la capacidad efectivamente de brindar bienes públicos debería haber aumentado. Y curiosamente no es así. Entonces el lado bueno es que nos acostumbramos a pagar muchos impuestos y tenemos una sociedad que incluso no critica este incremento tan exagerado del gasto. La pregunta es cómo aplicamos, acá adjudicamos ese gasto precisamente para mejorar la provisión de bienes públicos. Es decir, acá hay una gran necesidad de refuncionalizar y repensar la estructura del Estado, que creo que es la tarea más significativa que se debe al país. Esto trasciende a la próxima administración, pero es crucial que empiece lo antes posible. Y como ustedes saben, no se le puede pedir al debate electoral que trate estos temas, porque las elecciones tienen otras reglas. Esto no tiene que ser fruto del debate estrictamente electoral, sino de debate público, político, serio, institucional, que es de otra dimensión, ¿verdad? Entonces, puedo seguir hablando de esto más tiempo, pero preferiría cortar acá para ir al segundo elemento, que me parece que en términos de cultura política es fundamental. Y es que esta es una sociedad que todavía, lamentablemente, no tomó en serio la cuestión de la seguridad, a pesar de que todos los días hablamos de eso, que en todas las encuestas aparece como la primera demanda, que nuestra vida cotidiana se ha modificado por la percepción del riesgo que implica mantener los mismos hábitos que teníamos antes, y que, digamos, como siempre ocurre en estos casos, las salidas son individuales, no son colectivas. O sea, reaccionamos pensando que dándole el teléfono a otros chicos, o poniendo una reja, o yendo a un barrio privado, poniendo a alguien armado en la puerta de la casa, o no, o podemos estar mejor, y por supuesto son todas salidas totalmente ineficientes. Los problemas públicos se solucionan con, básicamente, política pública. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque esta sociedad lamentablemente todavía arrastra un fuertísimo prejuicio, suponiendo que la cuestión de la seguridad tiene algún contenido ideológico de derechas. Es un poco, creo yo, ¿no? una muestra de que todavía no superamos la etapa del último gobierno militar, o mejor dicho, las consecuencias que ha tenido esa etapa tan traumática para esto de Argentina. A pesar de todo, a pesar del juicio a las juntas, el nunca más, etcétera, no hemos saldado ese momento y no podemos mirar los desafíos del presente y sobre todo el futuro sin prejuicios ideológicos, simplemente entendiendo que esto es un problema de política pública, ni de derechas ni de izquierdas. Entonces creo que eso impide tomar esto en serio y que ha generado como una especie de desidia en la clase política frente a esta demanda de la sociedad y frente al incremento del riesgo específico del problema del narcotráfico. Entonces, esto explica un poco por qué este rezago entre oferta y demanda, pero me parece que desde el punto de vista de la cultura política hace falta trabajar mucho y mejor, ¿no? Hay muchos países que no tuvieron la posibilidad de tener, por ejemplo, un juicio en las juntas o
bueno, los juicios que siguen ahora, digamos, la justicia debería saldar eso. Y creo que desde el punto de vista de conformar un nuevo acuerdo para poder desarrollar esta clase de políticas, hace falta un esfuerzo todavía mayor. No me queda claro cuál es, porque hace falta mucha voluntad y autocrítica para superar esto, y no veo que haya ese nivel de autocrítica en alguno de los componentes de este debate, ¿no? Por ahí, en el próximo gobierno se puede también avanzar en ese sentido, y creo que esto no es responsabilidad de quien gane solamente, tiene que ser algo un poquito más colectivo, ¿no? Pero en la medida que no solucionemos eso, me parece que cualquier insinuación de que la cuestión del narco requiere, por ejemplo, reentrenar a la policía o repensar el rol de las Fuerzas Armadas cuidando las fronteras o con apoyo logístico, lo que fuera, va a estar como tenido de algún tipo de sospecha. Y es digamos, una picardía. Entonces, hay que discutir esto más seriamente, desapasionadamente, más profesionalmente, tratando de desideologizar. Yo no estoy en contra de las ideologías políticas, al contrario, pero hay ciertos aspectos, ciertos datos, ciertos problemas que van más allá de las ideologías. Después discutimos soluciones que tienen componentes ideológicos y no está mal, pero por lo menos los datos tienen que ser lo más objetivos posibles, ¿no? Entonces, antes de ir a la cuestión de la opinión pública, quiero hacer un reconocimiento, porque cuando uno habla de estas cosas, aparece como si el Estado estuviera realmente entregado a los narcos, y no es así. Lo que vimos con Eugenio, y ustedes saben, hay héroes anónimos que están todos los días tratando de pelear en contra de esto. Y uno lo ve en la justicia, lo ve en las fuerzas de seguridad, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en todos lados. Ni hablar en la sociedad civil. Es conmovedor ver cómo con lo que tienen, organizaciones como la Madre del Paco, o obviamente los curas villeros, u otras religiones que están en el medio de las trincheras, sí, y que si no estuvieran, obviamente sería todo mucho peor, ¿no? Entonces no hay que generalizar, pero obviamente hay que poner en valor esto con política pública razonable, liderazgo, voluntad política y la convicción de que es necesario trabajar más y mejor para poder ir a la raíz del problema y no en todo caso hacer, digamos, shows mediáticos, que es cierto, ¿no? Que es una tentación también, ¿no? Entonces, ¿qué dice la opinión pública al respecto? Hay dos elementos fundamentales. Uno, la demanda ya está establecida, la gente ya sabe que esto es un problema y se manifiesta en miles de datos, pero el punto central aquí es que no hay que esperar a que la sociedad comprenda, ya comprende. Y así como hay una demanda insatisfecha de mejor política para luchar contra la inseguridad, también hay una demanda específica respecto del narcotráfico, ¿no? La segunda cuestión, y es increíble esto, pero no hay sector en la sociedad que está ajeno a esto. Esto en el libro nosotros lo marcamos bien, la encuesta sale claramente establecido. No es que esto es una cuestión de pobres, de ricos, del norte, del sur, están todos lados. Es una situación generalizada que yo creo que responde a un dato de la realidad que tal vez no era tan obvio antes de hacerle de la investigación, y me parece que queda como muy definido eso, ¿no? Entonces, última reflexión, ¿por qué esa brecha entre la demanda de política pública y la oferta? ¿Por qué la clase política no reacciona frente a esto? ¿Y cuál es el costo de no reaccionar? Es decir, ¿hasta qué punto Argentina puede darse el lujo de seguir sin desarrollar una política pública, insisto, integral, sistemática, que aprenda de las virtudes y de los errores de lo hecho en otros países, que sea flexible, que monitoree y, por supuesto, sea muy exhaustiva en entender si funciona bien o funciona mal? No hay soluciones generales a estos problemas. Hay cosas que tal vez funcionan en un país y pueden no funcionar en el otro porque hay fenómenos culturales locales que resignifican. Una mar acá no es lo mismo que en El Salvador, seguro. Obviamente. Las amamos igual, pero no es la misma conformación, no es la misma lógica. Entonces me parece que, síntesis, termino con esto, acá lo que se demanda es un Estado inteligente. Grande, chico, mediano, después discutimos el tamaño, pero lo importante es cómo funciona. Sin política pública esto no se resuelve, de la buena. Muchas gracias. Gracias. Mientras vamos al tema de las preguntas, Sergio, voy a aprovechar, mientras llega el micrófono, a los interesados, una pregunta. Vos hablaste del tema de la política, digamos, los políticos, y vos conoces muchos, porque los has conocido, digamos, en diálogos, en tu función, digamos, de analista de la realidad. Ven mucho las encuestas, y vos estás diciendo que esta encuesta que ustedes han hecho, que está reflejada en el libro, es contundente. ¿Qué pasa
con el personaje, con los personajes, los candidatos de la política que, más allá de estar atrapados en esta ideología, no avanzan o no parecen avanzar en fórmulas, por lo menos electorales, sobre esta cuestión. Algunos dicen en Latinoamérica que no se ganan elecciones con el tema de la seguridad, pero quisiera que, digamos, más allá de la generalidad y sin hacer nombres, ¿qué está pasando con esos candidatos que vos lo conocés? Por lo general yo creo que hay conciencia de que esto es una situación grave, que hay que hacer algo y que en general la seguridad es un tema crucial para la gestión. Nunca ganás una elección por un tema, nunca, por la economía sola ganás la elección. O sea, la famosa frase de la economía estúpido es parcialmente cierta. Son todas, en todo caso es una combinación de factores que te explican las demandas de la sociedad o las preferencias en un contexto electoral, ¿no? Yo no creo que un candidato pueda ganar una elección hoy. 2011 era otro contexto, ¿no? Sin hablar de seguridad. Puede ser que no sea lo único, pero no puedes evitar el tema, ¿no? Con respecto a la cuestión específica del narcotráfico, por lo menos los 4 o 5 candidatos más importantes son conscientes de que esto es un tema importantísimo. Pero olvidémonos del tema específico del narcotráfico. ¿Qué pasa con los candidatos que son tipos razonables, llegan al poder y se traban? Y hay cosas que no hacen, porque y todos conocemos y lo hemos visto múltiples veces. Bueno, la dinámica de la administración del poder en Argentina es caótica. Es caótica. No los quiero aburrir con el argumento que es cierto de todas formas, y es que el sistema institucional argentino está demasiado concentrado en la figura del presidente. Y esto es parte del problema, no de la solución. Hay una hipercentralización de autoridad en el presidente y esto atrofia en la administración pública. Pero al margen de eso, lo que termina pasando es una frase hecha, que lo urgente desplaza a lo importante. Y siempre tenés alguna urgencia del corto plazo y siempre tenés alguna cosa que desplaza cuestiones que, claro, cuando empezás a planificarlas, ya tenés la elección de mitad de mandato. Entonces la desidia es muchas veces parte de esta especie de inercia perversa en un país que carece de administraciones autónomas, profesionalizadas, que desarrollen su agenda independientemente del ciclo político electoral. Ejemplo, imaginemos si la FIP tuviera que estar haciendo su trabajo dependiendo de la voluntad o del amor o de las prioridades del presidente. Ninguno de nosotros pagaría impuestos. Algunos sí, pero en general no, ¿verdad? Entonces, digamos, tener una agencia que funcione autónoma del poder, no despolitizado, porque esto es un tema político, pero sí al margen de los ritmos, las necesidades, las excusas, el lobby, del poder político que te traba esa gestión, ¿no? Por eso es muy importante armar un esquema que trascienda los ciclos políticos electorales, que funcione autónomamente. No, o sea, necesitas voluntad política para que eso funcione bien, pero necesitas también límites para que las necesidades o demandas políticas de los líderes de corto plazo no interfieran en el desarrollo de la gestión pública. Bueno, ahora sí, el espacio para las preguntas. Bueno, es para Laura, Ricardo Spadaro. ¿Qué tal, Ricardo? Agradecerte la preocupación importante que tenés en el país por el tema de las maras. Solamente quería, más que preguntarte, completar algo sobre Santa Fe. En realidad, el tema de los monos es una organización que buena parte está en este momento procesada y encarcelada por la justicia provincial, lo que está marcando un problema con la justicia federal, una ausencia de la justicia federal en este tema. Hay más de 30 personas procesadas, detenidas, y varios policías complicados, corruptos y que están presos. La segunda cuestión es que el tema del narcotráfico está instalado de bastante tiempo más atrás del 2007 y con un problema grave del gobierno actual que está haciendo reformas, y no es para defender al gobierno actual, sino que ha encarado este tema en la última etapa de su transición, que es una ley de reforma y que tiene que ver con lo que decía Weinstein, con respecto a esa mirada que se tiene sobre la policía, completamente parcial, con la idea de que hay que estar continuamente reformándola, y el reformador, en el 90% de las veces,
desconoce cómo es la función de seguridad. Entonces, ahí hay una fractura de una institución policial en 8 pedazos que marcó una ley que viene de antes de este gobierno. Entonces, tampoco se puede ahora reformar completamente esa ley porque es un tema de mayoría en la legislatura. ¿Qué se está haciendo? En línea con lo que vos estabas diciendo. Se ha creado una Secretaría de Análisis que va un poco a esa idea de una agencia. No es una agencia, pero es una mirada interdisciplinaria. Varios de los analistas que se están formando están hoy presentes acá y que le están dando la única mirada posible para enfrentar el narcotráfico, que es la renta criminal. Sí. El crimen organizado no lo vamos a resolver con las policías y en el largo plazo es muy difícil resolverlo con una agencia que cuesta muchísimo y no va a tener una respuesta inmediata. El Estado tiene instituciones, no tiene organización y no tiene coordinación. En concreto, estoy de acuerdo con lo que decís y te invito formalmente a que nos visites en Rosario y veas un poco, completes el cuadro de lo que vos decís de las maras. Ojalá que te escuchen, porque es gravísimo y está en muchas partes. Pero en Rosario yo te pediría que nos des ese derecho a ampliarte en el terreno de lo que está pasando allá y que no hay necesidad de esperar al próximo gobierno. Se ha iniciado el proceso de reforma. ¿Le puedo contestar? ¿Sí? Sí, yo te agradezco, Ricardo, las observaciones. Sé obviamente que hay una parte en realidad de la banda de los monos que está siendo procesada y demás, pero una banda con las características de los monos, una banda como las características de las garompas, del cartel de Santa y de otros carteles de otras bandas que se perfilan como cartel en Rosario, no nacen, no crecen y se desarrollan para quedarse solamente en Rosario. La banda de los monos ya tiene tiene una célula en la provincia de Buenos Aires. De hecho, yo había traído unas fotos en el PowerPoint, pero la verdad que me resulta como un poco tedioso, pido perdón porque al final no lo utilicé, donde ya hay grafitis con el arribo de una parte de la célula de los monos a la provincia de Buenos Aires. Eso, por un lado, reconozco lo que puede estar haciendo Santa Fe al respecto. También reconozco que, si bien es cierto que hay una movilización bastante importante con respecto al tema del narcotráfico en Santa Fe, también es cierto que es una movilización muy pensada para el afuera. Es como una especie de parches que se han estado haciendo, no por la Secretaría nueva, sino por cómo se fueron dando los allanamientos que estaban siendo pensados más que nada para lo que es un show televisivo, cuando todos sabemos que los allanamientos estaban vendidos porque tenían que ser vendidos. Con respecto a que no es un tema del gobierno del socialismo, es cierto, yo aclaré cuando hablé, si no lo aclaro ahora, que el justicialismo le dejó una base importante al socialismo. El tema es que el socialismo a partir del 2007 se tomó un melatol y durmió en la provincia de Santa Fe de manera sostenida hasta el día de hoy. Cuando Bonfatti se despierta y ve que tiene la provincia tomada por narcos, por una policía connivente, quiere sacarle de golpe al narcotráfico todo lo que le dio, que fue la provincia, fue la marginalidad, fue la policía corrupta, y obviamente el narcotráfico, ¿qué te va a responder? Baleándote la casa. Porque vos los dejaste ingresar. ¿Con qué? Tal vez con una falta de política, tal vez con una omisión connivente, tal vez porque ese melatol te duró más y tal vez porque sobreestimaste al narcotráfico y no entendías que el narcotráfico existe como existen dentistas, como existen sociólogos, como existen escritores, porque hay un mercado. Pero verdaderamente las bases que le dejó el justicialismo con el melatol y con las impericias y también con la connivencia, porque de hecho el socialismo hay cosas que no puede justificar hoy por hoy en Buenos Aires, y esto no es una crítica al socialismo en general, sí al socialismo de la provincia de Buenos Aires, tienen hoy un estado de situación lo suficientemente complejo y que le han rifado directamente la sociedad a lo que son las organizaciones criminales. Y con gusto acepto tu invitación a Rosario. Les pido preguntas y respuestas cortas para que puedan participar todos, por favor. Tengo una pregunta para Sergio Berenstein.
Al inicio del evento yo mencioné que el crimen organizado transnacional se estima que sus ingresos están alrededor de los 700 millones de dólares por hora. Esto es casi 12 millones de dólares por minuto. En realidad, el monto global de los ingresos del crimen organizado es solo superado por el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de China. ¿Usted considera alguna posibilidad real y concreta de que las campañas políticas, también las de nuestro país, pueden estar ajenas a un fenómeno donde en el Olimpo del dinero es difícil que permanezcan intactas? Y luego son cheques que, bueno, de alguna manera alguien tiene que responder a esos cheques que eventualmente se liberen. ¿Qué considera usted respecto a esto? Indudablemente se trata de un fenómeno global de enorme dimensión que difícilmente pueda revertirse sin buena cooperación internacional, ¿no? Y hay muchos esfuerzos en ese sentido. Las Naciones Unidas se está ocupando, pero probablemente haya que mejorar la cooperación, incluso regionalmente, ¿no? Y hay mucho para trabajar en ese sentido. Pero yendo al corazón de la pregunta, en el libro con Eugenio nosotros marcamos algunos casos de eso, ¿no? En el famoso triple crimen de General Rodríguez hay efectivamente evidencia de que hubo parte de ese dinero de la industria de la efedrina que eventualmente pudo haber ido a la campaña en el año 2007. Y yo creo que esa dimensión de dinero cuela el conjunto de la economía. Hay una famosa anécdota, una frase de Moisés Naim al respecto, el especialista economista intelectual venezolano, ¿no? En un momento él dice, todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana está cruzado por la cuestión del narcotráfico, ¿no? Vamos a un taxi donde por ahí fue un narco antes, subimos a un ascensor donde viajó un narco antes. Cuando yo leí eso dije, qué tipo exagerado, ¿no? Hace un buen punto, qué buen marketing del tema del narco, hasta que hicimos la investigación con Eugenio. Y de pronto vemos que cuando veíamos la inserción de los narcos en Argentina estaba el caso famoso Escobar Gaviria, ¿no? Me pongo a leer todo lo que teníamos de eso y aparece la dirección donde vivía la vida de Escobar Gaviria, que era en la calle Jaramillo 201. Como yo vivo en el barrio, digo, está mal esto, 201 sería el río, ¿no? Entonces tiene que ser seguramente otro número. Entonces nos podemos averiguar dónde vivía la vida de Escobar Gaviria en mi edificio, 2010. O sea, lo que decía Moisés Naim tenía razón. Por suerte ya se había mudado de mi edificio, cuando la descubrieron se fue, ¿no? Pero, o sea, es cierto, el narcotráfico penetra toda nuestra vida cotidiana porque esa dimensión de dinero, las redes que implican la producción, la circulación, la comercialización, el lavado, también el consumo, todo eso es realmente de enorme proporción. Pero quiero ir al punto más importante. Donde aparece la mafia es porque desapareció el Estado antes, es una sábana corta. Donde está el Estado de Derecho, hay tensión con el delito, pero gana el Estado de Derecho la mayoría de las veces. Si tenés esa dimensión de la industria es porque fracasa la ley, fracasa el imperio de la ley. Y llegamos hasta acá en la civilización occidental gracias al imperio de la ley. Hay que seguir por ese camino. Sí, buen día. Yo quería hacer una pregunta a Laura también sobre la situación en Rosario. Antes de hacer la pregunta quisiera aportar 3 o 4 datos que creo que le dan cuerpo al interrogante, ¿no? En primer lugar, decir que en Rosario desde el 9 de abril a esta parte, cuando llegan las fuerzas federales, el delito ha bajado un 30%. El segundo dato tiene que ver con el Paco, como bien decías, solo se registra un allanamiento de Paco en la ciudad de Rosario en el año 2010, con todo lo que eso implica, ¿no? En tercer lugar, la causa de los monos, como decía el doctor Espadaro, hay 36 procesados, de los cuales 13 son policías, 2 cabecillas muertos, 1 en prisión y 1 prófugo, que habla del desmantelamiento parcial de la banda. En tercer lugar, creo yo que es el número más, o lo más difícil de explicar de Rosario, que es la tasa de homicidio. Rosario tiene una tasa de homicidio actual que ronda los 22 muertos cada 100.000 habitantes, que es un número del año 2014 que se está replicando al número del 2013.
Cuando uno compara ese número con los números de Argentina, se encuentra que el último informe de Naciones Unidas sobre tasa de homicidio indica que el número de Argentina es 5,5 cada 100.000 habitantes. Pero ese número es del año 2010. Si uno mira ese número en la ciudad de Rosario en el año 2010, se encuentra que llega a los 10 muertos cada 100.000 habitantes. Y el último dato que quería traer antes de hacer la pregunta tiene que ver con el caso Arruga, que una de las denuncias que hace tanto el juez como el fiscal es sobre el lamentable estado de las morgues y los depósitos judiciales, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires, que hablan claramente de la imposibilidad de tener una certeza sobre el número de muertos que hay en este territorio. Dicho esto, la pregunta que hago yo, tanto como rosarino como funcionario del gobierno santafesino, porque tengo que ser también honesto con el auditorio, es si no estiman ustedes que se está sobrevaluando la situación en Rosario, o mejor dicho, si se está de algún modo estigmatizando a la ciudad de Rosario en este contexto, ¿no? Mira, no es contra la ciudad ni contra la sociedad. Esto es un error recurrente a veces en los interlocutores o piensan que es contra los rosarinos. No es contra los rosarinos. Uno, lamentablemente, como investigador sobre el tema del crimen organizado, no tiene la culpa que los gobiernos entreguen a sus sociedades a las diferentes vertientes del crimen organizado, porque de hecho el gobierno nacional entregó el país al crimen organizado. Con sus impericias, con sus omisiones y demás. Y es lo que está pasando en Rosario. La verdad que a mí no me consta que haya bajado un 30%. Obviamente que creo básicamente en lo que me estás diciendo, la verdad que no tengo esa cifra. Mucho mejor si bajó el nivel de homicidios. El problema es que los kiosquitos, los búnkers, y de hecho en el libro de Sergio y de Bursaco está claramente la cantidad de kiosquitos que están funcionando, 400 kiosquitos solamente en la ciudad de Rosario, que pueden ascender a más, y la renta que está dejando eso. Que haya disminuido la tasa de homicidios no significa que haya un avance sobre el narcotráfico, porque sabemos que la génesis del narcotráfico es el dinero y eso está funcionando de manera sostenida y prolífera. Realmente, si esto y la nueva, la nueva secretaría que se está formando sigue avanzando de una manera sostenida, no comienza a ser atravesada por la corrupción o a ser limitada desde el gobierno, y recibiera obviamente la ayuda nacional y de distintas provincias, porque a ver, para hacer el avance contra el narcotráfico y la lucha contra la inseguridad, después del corto plazo necesitas inexorablemente un apoyo regional y un apoyo de las diferentes provincias para que no se geste la migración narcodialéctica, que es lo que pasa con el tema de los monos que ya están llegando a Buenos Aires, o lo que pasó con los angelitos de la Yaqui, que de Mendoza pasaron a Neuquén. Pero creo que con el funcionamiento de los kiosquitos, la cantidad de adoctrinamientos y las pandillas con características de maras, que son los niños populares y las favelas en Rosario, que estaban adormecidas y se reactivaron en los últimos 5 meses, me parece que Rosario no está en una posición muy buena dentro de lo que es el PBI de la narcoinseguridad, lamentablemente, porque eso significa que el tejido social sigue perforado y que la sociedad en Rosario está en jaque. 2 preguntas tenemos, las 2 últimas. Sí, por favor, para Sergio Berestein. Yo me quedé reflexionando. Sí, no, por favor. No. Yo me quedé reflexionando en el comienzo, cuando creo que Argentina fracasa porque comete errores, o el Estado argentino fracasa porque comete errores, creo que fue algo así. Si esto es así, la pregunta que me hago, si son errores involuntarios, porque cuando uno observa y ve a largo plazo que no hay en designaciones o se siguen sosteniendo jefes de cartera que no tienen preparación, entonces yo me pregunto si el error es involuntario. Me refiero concretamente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, porque más allá de la voluntad se tiene que estar capacitado para eso. Y cuando uno escucha los programas, después de unos años de estar dentro de la función también
judicial, uno ve cambios o sostenimientos, cambios o cambios de destinos, pero no ve lo que tiene que ver. Si no hay preparación y capacitación de la cabeza, no puede haber una voluntad acompañada. Entonces yo lo que pregunto es si el error, verdaderamente como lo designa el diccionario, es involuntario. Les recuerdo la definición que yo proponía. Yo decía que hay una definición de Estado fracasado, que son estados que carecen de la infraestructura institucional mínima, de la capacidad de sostener el control del territorio, de mínimos umbrales de paz social, etcétera. Y puse el ejemplo de Haití, necesitas una misión de Naciones Unidas para que haya agua. Ese tipo de cosas, Argentina no es eso. Argentina es un país que tiene fracaso en la política pública, que fracasa en elaborar, diseñar, controlar política pública en múltiples áreas, ¿no? Pero no es un caso de Estado fracasado. Los motivos de esos fracasos son múltiples, y ciertamente coincido que en muchos casos hay una cuestión de que hay falta de capital humano adecuado, bien entrenado en áreas críticas de la administración pública. Pero también te diría, hay una cuestión de legado, porque vos podés tener probablemente a alguien que dirige una oficina pública sin expertise, pero con experiencia política. Si abajo tenés una estructura administrativa estable, de gente competente, que viene desarrollando sus programas en el largo plazo, bueno, la autoridad política, digamos, no puede modificar demasiado eso, ¿verdad? Pero si te faltan las dos cosas, si tenés un tejido institucional, burocrático, maleable, politizado en el peor sentido, y encima la persona que pones a cargo, sin dar nombres, porque digamos es una cuestión específica, más bien general el problema, es más bien sistémico, y esa persona tampoco sirve, y bueno, el cóctel es explosivo, ¿no? O tiene objetivo de corto plazo, o tiene una carrera política, lo ponen ahí, pero dentro de poco va a estar por ahí compitiendo para un cargo electivo o en otro. Hay mucho de eso, ¿no? Entonces, digamos, nos quejamos en Argentina que el Estado funciona mal, pero yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la mejor escuela de administración y política pública que ustedes conocen en Argentina? No hagan mucho esfuerzo porque no hay. Entonces estamos buscando que haya funcionarios calificados para que administre el Estado y no lo estamos formando. Es como si quisiéramos buenos jugadores de fútbol y no tenemos, digamos, fuerzas inferiores en los clubes. Ridículo. Entonces, si queremos tener un Estado que funcione, hay que entrenar a la gente. Y ciertamente que haya estabilidad y un buen sueldo. Pues tampoco puedes pretender capital humano de jerarquía y no darle la retribución correspondiente, fundamentalmente en estas áreas. Para el cierre, la última pregunta, Juan Félix, y ahí nos vamos al coffee break. Cortita, gracias. Tomamos nota que la Argentina está produciendo los primeros especialistas en crimen organizado, ¿no? Teníamos especialistas en seguridad, en derecho penal, en criminología, y por las razones que fueran, estamos en presencia de los primeros especialistas en este tema tan complejo. Así que hay que prestar atención al fenómeno. La pregunta es sencilla. El gobierno nos deja para fin de mandato una iniciativa política para la despenalización de drogas muy interesante, muy bien sustentada, no estoy siendo irónico, pero muy construida, digamos, en un derredor, inclusive muy bien financiada, porque creo que hasta Soros la apoya ahora. Entonces quería preguntarles, 2 minutos, alguna idea, ustedes que son los especialistas en estos temas, ¿qué piensan de esta nueva idea de despenalizar drogas y qué tipo de drogas eventualmente? Gracias. Les pido en 1 minuto cada uno porque si no, nos vamos. Gracias. Personalmente creo que es una idea desproporcionada en un contexto social tan agitado como en el que estamos, con un tejido, reitero, que está perforado, con esta gran maquinaria de marginalidad que hay, cuando no hay prevención, cuando no se ha tomado el tema de las drogas desde el punto de vista de las políticas públicas, cuando no está contemplada el tema del consumo como una enfermedad y no hay lugares para contener a los adictos, razón por la cual en este contexto, en esta Argentina actual y bajo las características con las que se está planteando, creo que básicamente es una característica que atraviesa este gobierno, que es la irresponsabilidad y en esta cosa de querer crear
una cosa que nos acerque tal vez al primer mundo, en otros contextos, donde las instituciones funcionan adecuadamente, donde las sociedades están ordenadas. Creo que en esta cosa de querer reinventar o querer parecerse a, van a cometer otro error grande, y ya estamos nosotros en la tercera fase, y la despenalización no va a frenar el flagelo del narcotráfico en Argentina. Coincido plenamente, voy a otros dos puntos que me gustaría enfatizar. Uno, yo parto de la hipótesis de que la gente tiene buena voluntad, y hay gente muy inteligente que yo respeto argumentando efectivamente a favor de la despenalización o de la liberalización, y hay experiencias, sobre todo en Europa, que están revirtiendo eso, y otras en Estados Unidos que están avanzando en ese sentido. Yo creo que hay buena voluntad, y esa buena voluntad tiene que ver a veces con cuestiones más bien ideológicas, de respeto de la libertad individual, de por ejemplo, tomar drogas, estupefacientes, lo que sea, y otras veces de la frustración. Hay mucha gente frustrada porque intentaron 1000 cosas y no funcionó, y dice, bueno, si no puedo pelear con esto, liberalicemos y por lo menos atendamos a los adictos. En fin, hay, digamos, estoy en contra, pero me parece que hay buena voluntad. Me parece que, al mismo tiempo que en el contexto argentino, y coincido plenamente, es una locura. O sea, el costo de salud pública y de disrupción adicional del tejido social va a ser infinito. Es una gran irresponsabilidad, ¿no? Y otro punto que me gustaría señalar ahí es el siguiente. Me parece que hay un contexto en el cual surgió esto en América Latina con mucha fuerza, a partir de un documento que elaboraron algunos expresidentes de la región muy prestigiosos, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos y Zedillo en particular, algún también expresidente colombiano, donde sugerían efectivamente una política de esta naturaleza, pero eso se dio en el contexto en el cual reaccionaban a la política que en esa época era muy fuerte del gobierno norteamericano a favor de la denominada guerra contra las drogas. Entonces creo que fue como una especie de oposición a esa política. Bueno, Estados Unidos está revisando esa política. De hecho, ya no se habla más de guerra contra las drogas. Entonces creo que no hay que seguir inercialmente aquel debate cuando en realidad hay propuestas distintas, mucho más comprensivas, más flexibles, ayornadas a lo que es hoy el fenómeno. Me parece que hay que pensar más idiosincráticamente, pensando en la naturaleza del problema y sin suponer que aún una política como puede ser la descriminalización o la liberalización soluciona algo, al contrario, podría aumentar el problema. Pero creo que hay que desideologizar también y recontextualizar ese debate. Bueno, muchas gracias. A las 12 reanudamos después del coffee break.